Eduardo, ¿cómo te va? Hola, Bienvenido. buenas tardes, un gusto. Buenas noches. Porque publicaste un artículo realmente muy interesante, y de allí la invitación, referido a la influencia en el mundo del trabajo de la era digital, porque no es la única publicación que se ha hecho y todas van absolutamente en el mismo sentido. Está muy bueno el avance digital, pero las amenazas sobre el trabajo, sobre todo la reconversión del trabajo, genera muchas dudas, ¿no? Sí, es una preocupación que tengo hace varios años. Sí, hace varias veces. Sí, he escrito bastante sobre eso. No solo eso, lo hemos conversado. Lo hemos conversado. Yo me parecía que exagerabas y resulta que está dando la razón la realidad. No, lo que pasa es que es muy difícil prever los cambios tecnológicos, no se puede decir va a pasar tal cosa, pero cuando se van sucediendo en una especie de escalada, o lo aceptás o mirás para otro lado. Mi preocupación es la siguiente. Nosotros somos un país que no hace falta decirlo mucho, hemos retrocedido, con un sector de la población en una pobreza, digamos, indigna. Estamos hablando del 30%, y de ese 30, un 50% en condiciones escandalosas. Hablamos de estos cambios, pero el tema es que no se definen políticas para prever estos cambios. Y estos cambios no piden permiso. A ver, lo voy a decir de otra manera. Nosotros tenemos un sector de alta productividad que tecnológicamente ha avanzado muchísimo, que es el sector agropecuario, ¿de acuerdo? Sí, señor. Ese sector ha tomado sus recaudos más allá de lo que pasaba en el mundo. Estamos primeros en el orden de tecnología, de adaptación, sí, rendimiento. A grado tal que Sudáfrica nos quiere comprar la técnica de siembra directa, ¿no?, a una empresa cordobesa. Es así. Y hay sectores, pequeños sectores avanzados tecnológicos como la industria del software, donde somos proveedores incluso de empresas de punta como Honda en Estados Unidos. Hay empresas cordobesas, por ejemplo, que son proveedoras asociadas con otras grandes europeas. Tenemos una nota, le anticipo a todos, con Diego Casali precisamente, que habla de este tema de la tecnología, porque es la tercera exportación en importancia, 1.700 millones de dólares. Sí, la tercera. Seguimos. Bueno, el software atraviesa todas las industrias del mundo. El software es el eje de la productividad. Seguro. Y las modificaciones tecnológicas en cuanto a productos, servicios, sustitución, por ejemplo, un ejemplo sencillo, en FIA hay robots controlando la línea de producción. Entonces, esos Sobre robots... todo el Cronos, los robots, uno llega y dice, ¿dónde estamos? Estamos en la era espacial. Exactamente, y eso significa menos personal, ¿estamos de acuerdo? Seguro. Y va a haber, y traje a colación lo del campo para decir que una economía de un país se basa en la capacidad del intercambio. Por lo tanto, los sectores productivos van a tener que acudir sí o sí en los sectores de intercambio para estar al nivel de la productividad de países competitivos. Si no, no le vendemos a nadie. Y esa competitividad va a pasar por la tecnología, por el uso eficiente de la tecnología. Y eso tiene un efecto inmediato en la absorción de la mano de obra, o sea, menos absorción de mano de obra. Tenemos un problema de un porcentaje del 40% de los chicos que no terminan el secundario. Y de ese 40% hay un 25-30% que es ni, o sea, no estudia ni busca trabajo. Entonces, visto a no muchos años, no puedo predecir cuánto, va a ser un problema más grave de lo que ya tenemos. Entonces, mi predicción es, si hoy tenemos una situación de violencia por el nivel de pobreza, el nivel de indigno de algunos sectores, sobre todo de los niños, de los jóvenes, esto se va a agravar. Y entonces la pregunta mía es, ¿queremos que se agrave o queremos preverlo? Por eso antes planteaba 5 puntos, ahora me conformo con un punto, que es necesario un acuerdo entre todos los sectores políticos sobre el tema educativo y de ciencia. Exacto. Te iba a sacar las palabras de la boca. Educación, estaba seguro que me iba a decir. Educación y ciencia. Necesitamos preservar eso, pero no a la manchancha, controlando, midiendo eficiencia, diferenciando sectores. Yo no le puedo dar igual, porque por su propia dignidad, a un colegio que los chicos no tienen un ámbito cultural para fortalecerlo, que otro de clase media, donde uno como padre o sus padres fortalecen la vida educativa. Y por lo tanto los recursos tienen que ser diferentes y los énfasis tienen que ser diferentes. Entonces ese acuerdo tiene que estar y tiene que ser fundamentado. Peleemos todo lo demás, pero educación, tecnología y ciencia no lo podemos pelear, tenemos que ponernos de acuerdo y con programas. Eduardo, lo vengo diciendo yo desde el momento previo a la elección de Macri, porque había un postulado general en todas las plataformas
nadie, absolutamente nadie, ninguno de los candidatos, fuera de la ideología que fuere, Sí. hablaba en primer término de la educación, que tiene que estar en primer plano porque de allí partieron todas las naciones que estaban subyugadas, subdesarrolladas, emergentes. Partieron de la Y educación. ese acuerdo es fundamental, porque tenemos una traba muy grande en la cultura gremial. Y si queremos modificar el sistema educativo, tenemos que modificar la cultura gremial. Y la cultura gremial no se va a modificar si el conjunto de los sectores políticos no se ponen de acuerdo. Seguro. Tenemos 900 colegios, estaba leyendo, cerrados en Buenos Aires. 900 es una cifra astronómica, por más que haya 9.000 colegios, porque además son en zonas determinadas. Seguro. Además, parte de esos colegios se manejaban, ¿cómo se llama?, los containers Sí, sí. adaptados. Todos sabemos hoy que un chico que está estudiando en un ámbito de esa naturaleza se siente absolutamente de cuarta, se Seguro. siente maltratado. Sí, así tenga el él mejor, se siente enjaulado, se siente un animal. ¿no? Como diciendo yo en una jaula y los otros donde sea. O sea, la famosa educación inspirada por la ley 1420, la famosa que inspiró para homogeneizar la inmigración, está hecha a pedazos. Hay un sector del público en cuanto puede se va a lo privado, no porque sea demasiado excelente lo privado, sino porque es mejor que no tener clase. Entonces, esto requiere... En Buenos Aires, Eduardo, en Buenos Aires, entre feriados y paros, el señor Baradel ha hecho perder 24 días de clases. Aquí, en el Belgrano, por ejemplo, han perdido un mes como consecuencia de que como es colegio universitario y se suman a los paros que hubo en la universidad, y vos lo sabés porque sos 200 universitarios. Así es. Un mes sin clase. Pero eso es más grave, porque inconcebible. el Belgrano es un colegio... Y después el pabellón Argentina tomado, que lo acaban de desocupar, ahora hace una mugre, todo podrido ahí adentro, se perdieron investigaciones. Es decir, es exactamente al revés. El rector de lo no que podía estoy entrar a su despacho. El rector no entraba a su despacho, no podía entrar. Las secretarias no podían entrar. El nivel de deterioro que tenemos en ese sentido es una de las manifestaciones más purulentas, diría yo así, de la situación del país. Bueno, acabo de escribir... ese pus que explota, lo tenemos en la educación. Acabo de escribir un artículo vinculado a la educación también, pero referido a la universidad, sobre la correspondencia entre la práctica universitaria y el pensamiento reformista. Y en realidad yo planteo ahí una pregunta, ¿hay tal correspondencia? Porque lo que decía el reformismo era esto sobre el valor intelectual, la ciencia, y lo que ocurre no es eso. Entonces hay una degradación. Entonces es como que permitimos que nos degrademos en lo más grave, porque si degradamos la universidad, degradamos la educación pública, digamos primaria y secundaria, ¿qué estamos haciendo? Esto es como sembrar en el desierto, pero hay que decirlo. No, pero lo más grave, Eduardo, es que los sectores que llevan adelante este tipo de actitudes se dicen progresistas y se dicen de tendencias de izquierda, revolucionarias, y resulta que van en contra de su propia gente. Es decir, porque paralizan lo único que puede educar a aquellos que ellos dicen proteger. Y tal cual. Pero que estoy convencido que no conocen la historia, ni conocen socialmente algunos fenómenos. Cuando uno habla de la revolución bolchevique, admirable gesta de un grupo de intelectuales elitistas que condujeron una revolución que uno puede estar de acuerdo o no, pero lo hicieron desde una visión de transformación donde este tipo de análisis no existía. Pero Marx era un pensador, era un filósofo, con una ideología, un pensamiento, que ni siquiera era lo que se llevó a la práctica. ¿Me entendés? Pero era un tipo que tenía algo en la cabeza. Todos estos chicos, Marx, elogian al Che sin entrar a hacerlo de manera minuciosa lo que realmente significó. Escuchame, Gustavo, le digo, ¿por qué no estudian cómo es el ingreso en la universidad en Cuba? Exacto, que lo vean. ¿Por qué no analizan cómo es el sistema educativo elitista de Cuba o el de Rusia en su momento, cuando era la Unión Soviética? No tienen idea. He llegado a la conclusión, no tienen idea, o no les interesa tener idea, o es parte de la degradación, ¿no? Es parte de esta degradación que estamos viviendo donde los discursos no tienen fundamento. Exacto. Vos los escuchás hablar, te das cuenta que no tienen ningún fundamento. Lo que pasa es que eso está extendido en todo el país. A grado tal que, bien lo decía Yuri, tenía razón en eso, porque me consta, yo tenía exactamente la misma información, que estaban esperando que entrara la policía al pabellón Argentina para tomar no solo todas las universidades de Córdoba, sino las del país. Es decir, sumarse al caos general con motivo del paro
del paro general Sí, sí. que Yo creo estaba que sí, hecho que por Yuri una, no por una hizo dirigencia nada por que se eso. está desgranando y por eso ha renunciado Schmidt, ¿no es cierto? Es decir, está todo, como decíamos recién, en este país la sociedad está crujiendo y eso es lo más preocupante. Y hay un sistema, no hay autocrítica, todos miran el ojo en la paja ajena, no hay autocrítica. Oye, y Caputo renuncia el día del paro. Es decir, juegan con los celos personales a ver quién la tiene más larga. Esa es la verdad. Sí, tal cual. Es así. Tal Lamentablemente es así. Tal Y- cual. También habla de la pérdida de control del presidente sobre su propio equipo, ¿no? Seguro. Bueno, podríamos estar hablando toda la tarde, pero digo tarde porque como todos ustedes saben, este programa se graba a partir de las 4 de la tarde. Eduardo, pero queda muy claro lo que dijiste en relación a la necesidad de la educación y tomar en serio, muy Ciencia en y serio, tecnología. este avance digital porque se nos viene encima. Ahora viene Uber, por ejemplo, y por lo que optan algunos, es comenzar a quemar autos, así. Sí, para tomar un ejemplo. Por un ejemplo pequeño. Los bancos van a estar totalmente automatizados y la tendencia ya acá es clara. O sea que, una gran En demanda Alemania de- hay rutas donde los camiones van solos. Los camiones van solos. Hay robots que los cargan, van solos y hay robots que los descargan. Bueno, este es un tema que no se discute, no se analiza. Estamos en la chiquita, estamos en la lucha. Siempre las luchas son electorales. El problema de discutir los programas, el crecimiento, el desarrollo, olvídate, no existe, no lo vemos. Autocrítica, no la vemos. Y en ese sentido los ciudadanos preocupados y ocupados por lo que podemos por una Argentina que salga de este marasmo, los vemos en una situación, en un pantano. Lo voy a decir gráficamente, estamos en un pantano. Sí, sí. Porque hay Y un cuesta sector de la salir, ¿no? sociedad Es decir, que no aprecia, por ejemplo, la decadencia y la degradación que significa la corrupción. Es como si la corrupción no importara. ya que nos aburrió, lo vimos como una novela. Ahora ya nos aburrió. Ya cuando decimos de alguien que se robó 10 millones de dólares, pero es una nadería, es una soncera. En otros países te ¿Sabes por qué me río? te encarcelan porque compraste una caja de bombones Tal cual. con dinero del Tal cual. Ministerio de Nosotros Turismo, no tenemos- como fue eso en tiene- Holanda, ¿no? Es muy interesante. Yo en el último libro que lo escribí sobre los orígenes del discurso de la reforma universitaria, ahí surge de mi investigación que precede a todo el cuadro, cómo se origina nuestra sociedad, las diferencias de origen, incluso entre la clase oligarca y la que siguió, pero dentro del propio proceso de inmigración, la falencia de la democracia, y eso plantea conductas absolutamente anárquicas. Y es como que hubieran sido raíces muy fuertes que no podemos Parece que no encontrar. nos podemos liberar. No podemos solucionar. No nos podemos liberar. Tema muy Mira, importante. atendeme. Hoy, el precio de la nafta, al cual me refería recién, cuesta 4 pesos menos en Buenos Aires que en el resto del país. ¿Te parece? Y no solamente eso. No, bueno, ni hablemos de las tarifas del transporte. Bueno, si no, podemos hablar, como decía Claro. recién, toda la tarde. Gracias, Eduardo. Un Vamos gusto. a seguir conversando Gracias, en cualquier Gustavo. momento.